el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, donde celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios. Venimos para dar gracias al Señor por el año que pasó y para pedirle por el nuevo año que empezará dentro de unas horas, para que sea un año donde podamos ser instrumento de Dios en el mundo, donde podamos llevar esperanza y consuelo al corazón de los que sufren. Pues guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente esta Eucaristía. Tú que has venido a salvar al pueblo de sus pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el fruto bendito del vientre de María, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra alabanza se eleva ahora a Dios, el Padre eterno, por Jesucristo, el Señor del tiempo, del año nuevo que hoy comenzamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo único del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, tal como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de María, Madre de Dios. Quizás alguno que no tenga fe, como nosotros tenemos fe en Dios, pueda pensar, ya están estos católicos hablando de la Virgen María. No lo hacemos porque tengamos cariño, amor a la Virgen María, que lo tenemos, y que la vida de un cristiano sin cariño, sin amor, sin devoción a la Virgen María es imposible que exista. Lo hacemos, en primer lugar, porque siempre en el 1 de enero la Iglesia nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo al mundo para salvarnos y Él se hizo historia de los hombres. Los católicos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, es la respuesta de Dios Padre ante las cruces, dificultades, miedos, temores, ante los problemas del mundo. No es que Dios solo actúe en la historia de los hombres, que ya sería mucho. Actúa en la historia de los hombres porque nos crea, y nos crea a su imagen y semejanza porque nos ama. Actúa en la historia de los hombres porque cuando los hombres nos separamos de Él, rebelándonos contra Él, haciendo lo contrario a lo que teníamos que hacer, que Él había puesto en nuestro corazón para que fuéramos felices, siguiendo la ley moral natural, cuando el hombre hizo lo contrario, se rebela contra Dios por soberbia, Dios no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y lo envía permitiendo que ese Hijo suyo, que es verdadero Dios, sin dejar de ser Dios, asuma también nuestra condición humana. Eso es lo que hoy celebramos. No solo que Dios actúa en la historia de los hombres, podía actuar simplemente mandando a los ángeles que vinieran a rescatarnos, o simplemente dándonos la luz que necesitamos para conocer la verdad. No solo actúa, sino que se hace historia de los hombres, permitiendo que su único Hijo, que es verdadero Dios, sea también verdadero hombre, encarnándose en el seno de la Virgen María. Eso es lo que celebramos hoy en la fiesta de María, Madre de Dios. En griego se dice
Theotokos, Madre de Dios. Este término fue aprobado en el concilio de Éfeso. En ese concilio de Éfeso, como ocurre en muchos concilios, había dos posiciones encontradas. Por una parte, unos que decían que qué barbaridad, cómo el Hijo de Dios, siendo Dios, iba a asumir nuestra naturaleza. Era algo impensable, inconcebible. Y para ellos, Dios no se encarna verdaderamente, sino que viene y adopta a un hombre, que en este caso sería Jesús, y vive dentro de él. Y por eso dicen que María, que es la madre de Jesús, es madre de Jesús, pero no madre de Dios. Mientras que la otra postura, que fue la que ganó porque es la postura más coherente y doctrinalmente es la postura que explica el misterio de Dios, sostuvo lo contrario, que el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, sí se hace carne humana en María. Y por lo tanto la Virgen María es no solo madre de Jesús como un hombre, sino madre de Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. María, por tanto, no sería Christotokos, madre del hombre, sino Theotokos, madre también de Dios. Y por eso nosotros creemos que en Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas. La naturaleza humana que existía antes del tiempo, divina que existía antes del tiempo, y la naturaleza humana que Él asume al ser concebido en el seno virginal de María. Por eso la fiesta nos habla de Cristo, aunque el título es de María. María, Madre de Dios. Dios envía a su Hijo al mundo, que asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para hacerse historia de los hombres. ¿Hay prueba mayor de amor que esta? Que Dios se haga historia nuestra porque se hace uno de los nuestros sin dejar de ser Dios. Por tanto, cuando dudes, cuando no comprendas, fíate del Señor, porque lo ha apostado todo por nosotros. Su Hijo asumió verdaderamente nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios. Y por ello María es Madre de Dios. En segundo lugar, que Cristo asuma nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, le capacita como autorizado para ser el camino que tenemos que seguir. Porque alguno podría decir, pero ¿cómo voy a vivir yo como Dios si no soy tan santo como Dios? Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, como nosotros, sufrió. Como nosotros pasó hambre, pasó sed, tuvo miedo, sufrió las tentaciones, pero nos enseña que aquel que se fía de Dios Padre, que aquel que vive unido a Dios Padre, triunfa, es capaz de resistir la tentación. Y por lo tanto, Jesús es el camino que nos lleva a la vida. Para nosotros Jesús no es solamente un profeta que nos habla de Dios y de lo que tenemos que hacer. Jesús es el camino que nos lleva a la salvación y por lo tanto tenemos que pisar donde pisa Cristo, donde pisó Cristo. Tenemos que imitar a Jesús, que es el único camino que nos lleva a la salvación. ¿Y cómo sabemos cómo vivió Jesús? Cuando leemos los evangelios, cuando esos relatos de la vida pública de Cristo que escribieron los evangelistas, nosotros los leemos con detenimiento, nos damos cuenta de cómo vivió Jesús, de qué actitud tuvo Jesús, de qué virtudes el Señor vivió, que nosotros también tenemos que imitar. Recuerdo, como hace muchos años, escuché una anécdota que le ocurrió al que fue cardenal de Toledo. Había caído una gran nevada en Valladolid y el niño pensaba que no podía ir a clase. Y su madre, la madre de don Marcelo, le dijo, tranquilo, yo voy a acompañarte a clase. Pisa donde yo pise y ahí encontrarás un terreno firme para no caer. Y así lo hizo. Pisó don Marcelo donde su madre iba pisando, había hecho los pasos más cortitos porque la madre lógicamente era más alta que don Marcelo, que era un niño, y de esa manera don Marcelo, que era un niño, pudo llegar sin problemas a clase. Cuando uno pisa donde Cristo ha pisado,
Encuentra un terreno firme. Ese terreno firme te garantiza la verdad, te garantiza el amor de Dios, te garantiza también la salvación y por lo tanto la felicidad. Ama por tanto como Dios nos ama. Y ya sabéis, Dios ama el primero. Él mismo se ofrece para salvarnos. Cristo se ofrece para redimirnos. En segundo lugar, Dios ama a todos. No ama solo a los que le caen bien, no ama solo a los justos, no ama solo cuando me nace del corazón y es fácil. Dios ama también a los que son la oveja perdida, que han abandonado el buen camino. A ellos los ama especialmente y se acerca a ellos para llevarles al buen camino. En tercer lugar, Dios ama con gestos y actos concretos. La encarnación de Cristo es un gran gesto y acto concreto de su amor. Dios se hace historia de los hombres. En cuarto lugar, Dios perdona. Dios perdona porque es rico en misericordia. Y así también nosotros tenemos que perdonar. Porque queremos vivir la misericordia de Dios, tenemos que aprender a perdonar, como queremos también nosotros ser perdonados. Imitando estos 4 puntos, podremos seguir los pasos de Jesús. Hay más virtudes de Cristo, pero al menos estos 4. Amar el primero, amar a todos, amar con actos, perdonar. Y de esa manera estaremos pisando el terreno firme que nos llevará a la salvación y por lo tanto a la felicidad. Y por último, todo esto lo tenemos que hacer como lo hizo la Virgen María, con la fe de la Virgen María. Cuando celebremos el miércoles de ceniza, todavía queda mucho para ello, y os impongamos la ceniza, el sacerdote puede utilizar 2 fórmulas para imponer esa ceniza. La primera es: polvo eres y en polvo te convertirás. Y la segunda, que es la que solemos utilizar la mayor parte de los sacerdotes, es la siguiente: conviértete y cree en el Evangelio. Creer es la virtud más importante que tiene que vivir un cristiano. Creer para confiar en el amor de Dios. Creer que Dios lo puede todo. Creer que el Señor, aunque tú no entiendes sus planes, es un Dios que te ama. Fíate de Él. Así hizo la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le revela el plan de salvación de Dios, María, ¿qué responde? Creo, me fío, hágase en mí según tu palabra. Y así deberíamos nosotros responder. Cuando no comprendemos los planes de Dios, nos fiamos de ti, Señor, porque me demuestras que me amas. Cuando me pides que ame o que perdone, que salga de mi zona de confort, me fío de ti, Señor, porque tú entregaste la vida de tu Hijo para salvar la de todos los hombres. Creo en ti que eres el camino que nos lleva a la vida. Pues en la solemnidad de María, Madre de Dios, le pedimos al Señor que iniciemos este nuevo año 2025 con el deseo de ser instrumento suyo en el mundo. Y seremos instrumento suyo si intentamos seguir sus pasos y si creemos, aunque a veces no comprendamos, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Recordad aquello que Pedro le dijo cuando la mayor parte de los discípulos le abandonaron a Cristo. ¿Y por qué le abandonaron? Porque no entendían. Él decía: quien no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Y muchos dijeron y pensaron: este está loco, y le abandonaron. Y Cristo preguntó a los suyos: ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que sea así también en nuestra vida, que nosotros seamos testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen,
y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la solemnidad de María, Madre de Dios, donde celebramos que Cristo, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana y por lo tanto hay una única persona pero dos naturalezas, pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por la Iglesia para que todos seamos testigos de esperanza en medio del mundo, consolando a los que sufren, a los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma. Pedimos especialmente por los que son perseguidos a causa de su fe en tantos países donde no hay libertad de expresión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los damnificados, por las catástrofes naturales, especialmente por los que sufrieron las inundaciones en Valencia y en Albacete. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos
en la solemnidad de la Santa María, Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Federico, Miguel, María, José Francisco y Juana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como María, tengamos la fe que ella tuvo,
que la hizo creer y confiar en el anuncio del ángel, que le hizo en los momentos difíciles no desesperar, porque sabía que Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Ella tuvo que cargar con el peso de la cruz. Una espada traspasó su alma cuando su hijo le fue entregado ya sin vida, cuando había muerto en la cruz por nosotros. Pero no desesperó, no por no tener problemas, sino porque no le faltó la esperanza que da la fe y la confianza en un Dios que cumple siempre sus promesas. Que la fe nos sostenga y nos ayude, como a María, a no dudar nunca del amor de Dios. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero que paséis una feliz y santa noche y os deseo que el año que entra sea mejor que el que ha pasado y que el Señor pueda contar con nosotros para ser testigos de esperanza en medio del mundo. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.